Okay. Ese repaso sería lo que va a caer exactamente en la oración. Okay. Quiero que yo les mando a hacer preguntas, ¿sí? Eso ayuda a complementar con la información como cuestionario de aprendizaje. ¿Okay? Ya que en mi materia, ya que es teórica práctica, todo lo que sería proceso y porcentaje queda todo la decisión de la materia. ¿Okay? Porque existen materias teóricas que tienen práctica y teóricas no metodología, ¿verdad? Pero ya que mi materia es ambos, decidimos que todo lo que sería la evaluación por proceso quede en la práctica, ¿sí? Los casos clínicos, todo eso, ¿verdad? Bueno, leyeron un poco sobre las especies del género Staphylo, ¿no? ¿Leyeron? Hoy vamos a hablar de las especies del género Staphylo. Y les voy a hablar también de cuáles son las patologías que causan y cuál es su mecanismo de acción. ¿Okay? Cuando hablamos de poco gram positivo, sabemos que ellos se van a teñir y va a permanecer la tensión por el cristal de bebé, que va a sustentar en los 4 pasos. Pregunto, ¿qué permite que la coloración permanezca desde el primer hasta el último paso? La tabla de temperatura. ¿Okay? La forma en que se agrupa, ¿qué significa Staphylo? Racimo de uvas, correcto. Entonces, el Staphylococcus gram positivo, agrupación de racimo de uvas y es positivo para el grano. ¿Okay? También es muy importante saber la condición que presenta. Si yo les digo catalasa positivo, ¿qué significa? Sería pequeña, chiquilmente. ¿Qué você vai utilizar para fazer a catalasa? La enzima catalasa tiene la capacidad de conversión entre hidróxido de hidrógeno en agua de oxígeno. Y si yo digo que mi catalasa es positiva, o que sería un metabolismo de dióxido de carbono, género, si yo digo que mi catalasa es negativa, género, correcto. Esto es lo que vamos a ver justamente ahora. Si mi prueba de catalasa es positivo, pertenece al género Staphylo de la familia Mycobacterium. No determina especie. ¿Quién determina especie de mi género Staphylo? Siguiente pregunta. ¿Quién determina la especie de mi género Staphylo? ¿Qué? No. Catalasa determina género, no especie. Si yo hago una prueba de catalasa y mi prueba de catalasa es positiva, el siguiente paso es determinar la especie, ¿correcto? Para yo determinar la especie, ¿qué prueba hago? Si mi prueba de catalasa es negativo, yo hago prueba de coagulasa. ¿Por qué? Porque el género no es estable. Por eso, positivo para catalasa, género Staphylococcus, familia Mycobacterium. Negativo para catalasa, género Streptococcus, familia Streptococcus. ¿Ambos determinan especie? No, pero determina género. Aparte de determinar género, determina qué cosa? El metabolismo de óxido de oxígeno. Por eso, la prueba de catalasa es fundamental para diferenciar de la familia y del género que pertenece a la materia. Pero ¿por qué es tan importante esa prueba? Porque mediante esa prueba voy a determinar si estoy en el género Staphylo o si estoy en el género Streptococcus. Eso va a influir en mi esquema de tratamiento. ¿Entendido? Pero si mi catalasa es negativo, su metabolismo es aeróbico. ¿Cómo se le llama a las bacterias que consiguen sobrevivir a condiciones mínimas de oxígeno? Otra pregunta esa. ¿Cómo se le llama a las
bacterias que consiguen sobrevivir a condiciones mínimas de oxígeno. Lo falei na aula passada. Eu só estou recapitulando para ver se vocês fixaram o peso. Microaerofílicos. Se recuerda que nosotros habíamos dicho que la bacteria se adapta. Por eso yo sé que gracias a temporada de catalasa yo puedo determinar dónde afecta ese género. Por eso yo digo que el género estático tiene mayor capacidad de patogenicidad. ¿Qué significa eso? Que ese género genera mayor aceleración en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque es anaeróbico facultativo. A diferencia de mi género estricto, que es catalasa negativo, necesita de oxígeno para su replicación. ¿Cuál es el mayor flujo de aplicación? El sistema respiratorio. ¿Entendieron ahora? Y si yo digo, ¿cómo se le dice, siguiente pregunta de examen, a una bacteria que consigue metabolizar el CO2 o el dióxido de carbono? ¿Ah? ¿Qué? No escuché. Muy bien. Capnofil. Bacterias con metabolismo aeróbico tienen la capacidad de adaptabilidad. Entonces, cuando la bacteria tiene deficiencia de oxígeno, elimina microorganismos. Cuando la bacteria tiene más CO2 que O2, mira carbono. ¿Entendieron? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? No es un fato de que esta bacteria se limita a un sistema, no tiene capacidad de llevar la necesidad. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? No, las aeróbicas siempre va a ser aeróbica, porque no tiene enzima catalasa, que va a determinar o metabolismo e a presencia ou ausência da enzima. Por isso que você utiliza água oxigenada nos testes. Então, a ausência da enzima não consegue separar. E ao não separar, ele precisa de oxígeno para sua exponencialização. A diferença da presença da enzima tanto faz. E se adapta. Por isso que é importante. Ok? Bueno. ¿En qué consiste la prueba de catalasa? Aquí tenemos la composición química del peróxido de hidrógeno. Cuando la enzima rompe la unión del agua y el oxígeno y se desprende, generando burbujas. Mi prueba de catalasa es positiva. Estudiante del género estático. Si no hay reacción, no hay presencia de enzima, catalasa negativa. Género extremo. ¿Entendieron? Bueno, esto me indica género, esto me indica metabolismo de oxidación y esto me orienta al tratamiento. ¿Alguna duda aquí? Ahora vamos a hablar de estafilococos de la especie Aureus. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada, el único microorganismo positivo para catalasa y positivo para coagulasa es el estafilococos. Hoy vamos a hablar en qué consiste ese mecanismo de acción. ¿Cuál es la función de la coagulasa positiva del Aureus? Inhibir la fagocitosis y inhibir el retorno interno. Por eso el Aureus, dentro del sistema circulatorio, no llega a la que me explicar, no explicado el mecanismo que es. El Aureus es muy patogénico. El Aureus, a diferencia de otras especies del mismo género, el Aureus no necesita de fuerza de entrada. Pero va a generar daño independientemente si hay otros susceptibles. ¿Ok? Bueno. Tres estafilococos Aureus son pocos agrupados en forma de racimos, crecen en cloruro de sodio al 10% por visiones adversas y se les conoce como los cocos biógenes. ¿Qué significa eso? Formadores de pus. ¿Ok? Pus. Pus. Cuando yo digo que estoy tratando un coco biógeno, significa que me llega acceso, que va a polipolitis. Eso, es lo que ¿sí? Es positivo para grado y el crecimiento adelante se adapta a condiciones de extremos, de mucho frío o calor. Ustedes saben que el Aureus, existen cepas de Aureus que son resistentes. No sé si ya llegaron a escuchar el antibiótico
gracias a su capacidad metabólica, estructural y enzimática, es mucho más patológico comparado con otras especies. Esto que les traje aquí, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês entenderem cada espécie que está escrita aqui, vocês vão poder fazer qualquer plantação. Estas especies que estamos observando aquí son las que más afectan al equilibrio. ¿Ok? El Laurus, a diferencia del Epidermidis, del Saprophyticus, Leucodensis y Amolyticus, el Laurus no necesita proteína. Entonces, cualquier otra especie que no sea Aurus que pertenezca al género Staphylo es oportunista. ¿Por qué es importante determinar eso? Porque la causa del oportunismo me orienta a la especie. ¿Entendieron ahora? Yo les voy a enseñar a ustedes cuál es el tipo de oportunismo de cada especie en un mismo género. El Staphylococcus aureus, mayor causante de infecciones en la piel, infecciones alimentarias, intoxicaciones alimentarias porque a través de toxinas y mayor causante de bacteriemia y eucariotas por acceso de nuestros cercanos. El Epidermidis es un patógeno netamente oportunista y solamente, ¿cuál es el tipo de oportunismo? No se fala únicamente Epidermidis. El Aurus y el Epidermidis, los dos forman parte de nuestra microbiota. Solo que el Aurus también opuesta a los Epidermidis más bien. ¿En qué caso el Epidermidis es oportunista? Dispositivos químicos. Sonda, catéteres, prótesis, todo eso permite que él se adhiera y prolifere. Vamos a hablar después de cómo funciona ese mecanismo. ¿Sí? Luego tenemos el Saprophyticus, mayor causante de infecciones urinarias y genitourinarias en mujeres sexualmente activas. ¿Okay? Luego tenemos el Leucodensis y el Amolyticus, mayor causante de bacteriemia y endocarditis. Y la complicación que genera valvulopatías. También hablamos de infecciones mucosas y articulares. Ya llegaron a escuchar osteomielitis. Claro, una osteomielitis, inflamación de los huesos. Entonces, el Amolyticus y el Leucodensis también puede afectar. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, yo les voy a hablar sobre cada uno de ellos, ¿ok? Y les voy a mostrar cómo voy a preparar el examen también. Si mi prueba de catalasa es positivo, hago la prueba de coagulasa. Y si mi coagulasa es positivo, estoy ante la especie Aurus. La especie Aurus, ya no está. Si mi prueba de coagulasa es negativo, es cualquier otra especie de género estable, que no sea Aurus. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la coagulasa positivo del Aurus? Conversión del fibrinógeno en fibrina coagulando el plasma. ¿Cuál es el mecanismo por el cual genera eso? Formación de trombos, altera el flujo laminar turbulento y otro inhibe la fagocitosis. Si yo tengo una agregación plaquetaria, el sistema inmunológico no reconoce la vacuna, entonces no lo recibe. Eso es lo que causa dentro del sistema circulatorio. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Dónde encontramos? Ustedes saben que forma parte de nuestra microbiota tanto en humanos como en animales y la persistencia él consigue sobrevivir a condiciones adversas. Él es muy resistente estructuralmente hablando. Y la forma de transmisión puede ser de persona a persona, de forma directa o de forma indirecta a través de fómites. ¿Qué serían fómites? Superficies inanimadas. Por ejemplo, a manivela del hospital. En un lugar más específico del hospital. Entonces, las encías es esencial para evitar una contaminación. ¿Sí? Yo les voy a mostrar ahora, de acuerdo a la localización de la actúa y que vengas de vuelos. Si él está en la peli, él es el mayor causante de foliculitis, comprometimiento de glándulas folículas. ¿Sí? ¿Saben lo que es un acceso? Un exceso. Es muy frecuente generar foliculitis sin acceso al cigarro. Es muy frecuente en adolescentes, niñas que se depilan con gileche. Cuando el folículo piloso obstruye el poro, se inflama y genera una proliferación de esa bacteria. Solo que yo tuve una paciente de 17 años
47 accesos al primer mundo. ¿Qué ella hacía? Primero se automedicaba, segundo, ella drenaba. Solo que voy a dejar una cosa muy clara acá. Para yo drenar un acceso, sí o sí tengo que hacer primeramente un esquema de abastecimiento del agua. Por lo menos 72 horas de administración. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una incisión. Y si yo hago un corte, yo estoy favoreciendo un oportunismo. Entonces tengo que cubrir eso. ¿Qué ella hacía? Ella apretaba y drenaba. Volvía. El tipo de acceso que esa paciente tenía era tabical. Y ya me llamé, y esto era de ese. Entonces ella drenaba solo parte y la fluida acumulaba igual. Entonces cuando yo voy a drenar un acceso por foliculitis, yo tengo que siempre debridar dentro. Porque hay accesos que tienen cápsula. Y si yo dejo la cápsula, siempre recibo. Eso es muy frecuente en problemas, ¿sí? En ese caso, esta paciente tuvo que aplicarse penicilina para poder sanar. Porque ella se automedicaba, entonces generó resistencia antimicrobiana, ¿sí? Cuando hablamos de afectación respiratoria, es a través de partículas de saliva o gotículas de saliva. Y cuando hablamos a nivel de manifestación gastrointestinal, es por la intoxicación, a través de sus toxinas. El aurus puede generar daño estando presente en un microorganismo o mandar las enzimas o mandar las toxinas que le pasan. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a hablar del factor de virulencia. Yo les trajo un cuadro, un libro, pero les sugiero que vayan a leer nuevamente y vayan a profundizar esa información. El aurus tiene tres componentes. Primero, un componente estructural. ¿Cómo yo puedo preguntar y sacar una prueba? Yo voy a colocar la definición y ustedes me asocian a qué elemento corresponde. Solo que tu opción de respuesta es misturar estructura, toxina o enzima. ¿Entendieron? Entonces, yo tengo que saber qué fue una toxina, qué fue una enzima y qué fue una estructura. ¿Entendido? Entonces, yo les voy a mostrar ahora. Cuando hablamos de componentes estructurales, ¿qué tengo esta filococos? De especial, lo que voy a decir. De cápsula, de una capa de polisacáridos, de capa de pexulicarón, que es un grano, de ácido lipoico, proteína A y como toda célula bacteriana, una membrana. ¿Cuál es la función de la adhesina, del componente estructural del aurus? Adherirse, ancorar. ¿A qué? A células veneno multivacherada. ¿Cuál es la función de la cápsula, estructuralmente hablando, del aurus? Inhibir la quimiotaxis, y si no hay quimiotaxis, no hay fagocitosis. ¿Ok? Una es la función. ¿Cuál es la función de la capa de polisacárido? También se le llama sinónimos. ¿Ok? Voy a dejar claro ya. Se le puede llamar capa de lipo o biopelícula, como su biofluido. Entonces, ¿cuál es la función? Adherirse a cuerpos extraños, facilitando su proliferación y adherencia. Solo que el aurus, como había dicho, él no necesita de una puerta de entrada. Él es patógeno teniendo dos núcleos. Pero todo microorganismo, su instinto siempre va a ser patogénico teniendo una susceptibilidad. ¿Ok? ¿Cuál es la función del espectro de carro? Usted ya sabe, el camino de la ¿verdad? Que tiene una bacteria. Por eso el antibiótico destruye pared, no destruye membrana. ¿De acuerdo? Luego la proteína ácido tecoico. ¿Cuál es la función del ácido tecoico? Porque se la fibra retina. Por eso es coagulasa positiva. Fibrinógeno, fibrin, coaguloplasma. ¿Entendieron? ¿Cuál es la función de la proteína A? No sé si ustedes están dando inmunoglobulinas inmuno. ¿Saben alguna fracción cristalizada? AFC, ¿no? Bueno, la fracción cristalizada es un receptor de membrana antígeno en mi cuerpo. ¿Qué hace la proteína A? Inhibe los mediadores guiados por anticuerpos. Entonces, antígeno no reconoce anticuerpo, no genera respuesta inmunológica. ¿Entendido? Bueno, ustedes saben lo que significa una hipersensibilidad. Sí. Y es mediada por inmunoglobulina. Entonces, inhibe ese mecanismo. El objetivo del aurus es inhibir de todas las maneras la respuesta del tiempo favoreciendo su
paz y la difusión de doctrina entre la gente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dá para ver bem? Dá. Projetor? Está projetor, né? Vocês não querem mexer? Aqui, ó. Tem tecnologia. O que fazer? Só ir ver a carreira aqui na base. Temos todo o equipamento. Vai para ver? Precisaria de uma escada. Melhor sair de baixo. É melhor sair de baixo. Pegar a estrada. Mas aí vai acabar. Vai lá, vamos ver. Mexe no controle, Bruno. Controle. Você tem que tirar a pilha daqui. Não deixa assim, né? Dá uma parada aqui. Cafezinho. Vamos aí. Cuando hablamos de toxinas, no sé si ya llegaron a escuchar alguna vez la enfermedad que se llama síndrome de la piel escaldada. ¿Ya? Ese es puesto estafilococos. Bueno, es una toxina que está presente en el estafilococos. Cuando hablamos de citotoxina alfa, beta y gamma y leucocidina PB, ellos a través de estas toxinas inhiben la respuesta leucocitaria y por ende inhibe el mecanismo de acción de los macrófagos y también otros elementos que se encuentran en la sangre, solamente por sus toxinas. ¿Okay? Cuando hablamos de la toxina exfoliativa o conocida como la toxina del síndrome de la piel escaldada o estafilocócica, que es lo que se conoce comúnmente, ¿saben lo que hace? La proteasa que está presente en la toxina exfoliativa, él va a romper la unión del estrato granuloso de la piel que se va a desprender. Por eso se escapa. Una vez en mi vida lo vi por crianza con eso. ¿Qué es lo que ocurre? La epidermis se desnuda completamente y fica carne viva. Como si fuese que el paciente sufrió una quemadura. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Ya que la bacteria no está presente, tengo que inhibir el principio activo de la toxina. Entonces, si hay presencia de proteasa, hay toxina exfoliativa y hay un proceso de inflamatorio. Es muy doloroso esa dolencia. ¿Por qué? Porque literalmente usted sabe que la epidermis es un mecanismo de protección. Tirando eso, ¿qué es expuesto? Entonces, eso es lo que hace esa toxina exfoliativa. ¿Usted sabe qué significa exfoliarse? Tirar células de muestra. Mas isso ele acha que é muito mais profundo, ¿verdad? Bueno. Cuando hablamos de enterotoxina, ¿qué significa entero? Intestino. Entonces la toxina A, B, C1, C2, D, E y F generan manifestaciones gastrointestinales. ¿Sí? Ustedes observan aquí, independientemente de cuál sea la toxina, él siempre va a cumplir una función inhibitoria del sistema inmunológico. No se olviden de eso. ¿Cuál es el objetivo de inhibir por medio de sus toxinas? Evitar la respuesta para poder atacarlas y generar una manifestación sistémica. ¿Ok? Cuando hablamos del síndrome del shock por la toxina 1, el prolifera los linfocitos T y la liberación de citocinas proinflamatorias. Pero, ¿cuál es la función de liberar citocinas proinflamatorias si el que inhibir el sistema inmunológico? ¿Sabe qué país? El estimula la liberación de citocinas proinflamatorias en esa zona para que el sistema inmunológico y tomando posesión de eso, y el impulsar estos dos activos. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Es como si fuese que yo mire qué cosa está pasando alguna cosa en un momento. Es más o menos así lo que él hace, ¿verdad? Entonces él diluye el sistema inmunológico antes de determinar la zona para poder proliferar y generar otra reemplazo. Entonces por medio de toxina, ¿sí? Y eso permite que destruya las células de las células materiales. Y genera manifestaciones, alteraciones vasculares, por ejemplo, ¿sí? Na sangre detectable. Por eso, nosotros como médicos, ustedes como futuros médicos, tienen que evitar que el agua sea sistémico. Porque si el agua es sistémico, es mucho mayor riesgo de proliferación y generar focos sépticos y llevar a la muerte del paciente. Porque ele vai iludir de todo jeito o sistema inmunológico tem que proliferar mais. Entende? E por último, desde o ponto de vista de enzimas, sí. La síndrome de shock tóxico, yo
ele está contaminado, tanto que acho que na década de 1900 e alguma coisa teve um surto de Que país? Europa? eu acho que foi, se não me engano. Porque os absorventes estavam muito contaminados. Então, muitas mulheres são medicações. Um pouco de proliferação de insetos, né? Tirava muita septicemia e ia para onde? Bueno, nessa época não havia muita assessoria engenheira pretária e meu uso cultural baixo. Pede mochila lá, os meninos lá na primeira cadeira. Mochila. Pega meu cartão. Você sabia que a camisinha antigamente era reutilizada? Que horror. É verdade. Obrigada. Botava aí como se fosse conhece a bisapirena que tinha comida, né? O perote dele, né? E dentro dele estava a camisinha. E ele sabe gerar muita contaminação para o planeta. Não só doenças venenosas. Ou ia lavar, era mesmo, lavava e não dava na cabeça. Era assim, tinha. Bueno, por eso que en esa época teve a ótima bacteria também, a proliferação de tudo. Sabemos ya lo que es una coagulación y ya sabemos ya lo que es una catarasa, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que sería la hialuronidasa. Ustedes saben que la hialuronidasa es el antídoto para el ácido hialurónico, ¿ok? Si yo botar errado o ácido hialurónico, quem vai desintegrar o ácido hialurónico é a hialuronidasa. E o óvulo tem essa enzima. Mas o que ele vai fazer? Ele vai hidrolizar o ácido hialurónico que está presente no tejido conectivo y va a permitir su proliferación. ¿Ok? También la fibrohidrolinasa. Oye, son diferencia entre fibrohidrolinasa y coagulasa. Parece que o óvulo é bipolar, né? Ele coagula, ele dissolve. Mas em que caso ele vai coagular? Para inibir a fagocitose e para mascarar o sistema imunológico. Em que caso ele vai fibrilizar? Para que tejido que não coagula, tejido que não cicatriza. Se tejido não cicatriza, oportuniza. Ele utiliza essa cabeça. Ok? Luego tenemos la lipasa. Ustedes saben que el tejido celular subcutáneo está formado por lo que sería tejido difuso pardo o unilocular. ¿Ok? Entonces, la lipasa es una enzima para permitir la destrucción del tejido celular subcutáneo, pudiendo invadir y proliferar por debajo de la superficie. Luego tenemos la nucleasa, ya que la actúa a nivel de las capas, también va a actuar a nivel celular, destruyendo el material genético y por ende generando una replicación y una afectación a nivel celular. Un detalle muy importante acá. No sé si ustedes ya llegaron a escuchar fármacos beta-lactantes. Los fármacos se clasifican así, ¿saben las cefalosporinas? Yo voy a hablar. Macrólido, una quinolona, todo eso, ¿no? Entonces, nunca trate aurus con beta-lactantes. Porque si yo trato aurus con beta-lactamos, él tiene la enzima beta-lactamasa. O que ele vai fazer quando ele encontrar um fármaco beta-lactámico? Ele vai hidrolisar e vai se alimentar dele. Eso te van a aprender en farmacología. Solamente estoy dando la información porque es un componente enzimático que está presente en esta especie. Por eso nunca yo trato aurus con beta-lactámicos. Siempre trato con cefalosporinas. Quinolonas, dependiendo del tipo de resistencia que presenta esa especie. ¿Okay? Si mi paciente tiene una afectación primaria que compromete piel, siempre debe utilizar una cefalosporina de primera generación. Un ejemplo de cefalosporina de primera generación que destruye agua es el cefalexina, 500 miligramos. ¿Okay? Eso es la clasificación farmacológica. Fármacos beta-lactámicos no se utilizan para agua porque metabolizan y generan mayor replicación. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a dar un pequeño intervalo que ya son 5 de la tarde. Volvemos enseguida. ¿Entendieron? Entonces, esto es la consecuencia de este fármaco. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora vamos a
La diferencia está en la clínica. La uretritis es ardor somente alcohólica, adicción. Pasa dolor, pasa después de millón, no de adicción. Cuando hablamos de una cistitis, ustedes saben por anatomía que a bexiga es estéril. ¿Entienden? A bexiga es estéril. A uretra que contamina. ¿Ok? Entonces, la bacteria migra a la vejiga, irrita la mucosa de la vejiga y cuando la vejiga se contrae, siento una sensación de ardor. Por eso, una cistitis es micción incompleta. ¿Qué significa eso? Que siempre fica con vontade de mijar y além disso sempre fica um fundo doloroso que ele fala, sempre fica uma sensação de ardência, né? Se eu não trato uma cistitis, ele vai proliferar por los uréteres generando una pielonefritis, que es una afectación del sistema pielonefritis. Ella puede ser sistémica, ¿sí? ¿Entendieron esta parte? ¿Cuál es la diferencia entre una infección urinaria y genitourinaria? Porque la genitourinaria agrega secreción. Y cuando hay secreción, vamos a hablar en otras clases, pero voy a adelantar esta información. Cuando hay secreción, yo tengo que ver si es vaginosis o vaginitis. Si yo digo que es vaginosis, no hay proceso inflamatorio. Agente causal, la gonorrea. ¿Y cuál es el motivo de consulta a una vaginosis? A consistencia de secreción. Blanquecina o grisácea fétida, físico. Cuando hablo de vaginitis, el motivo de consulta es dispareunia. ¿Qué significa dispareunia, profesor? Dolor al cuello. ¿Sabe lo que cuello? Relaciones sexuales. La mujer acude al hospital porque siente mucho dolor en el momento de la penetración. ¿Por qué es muy importante diferenciar una vaginosis de una vaginitis? Porque vaginosis es bacteria, vaginitis es fungo, cándida. Influye la diferencia de tratamiento. ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno. Y por último, el Staphylococcus ductunensis, mayor causante de válvulas cardíacas protésicas. Esta bacteria migra y genera destrucción de las válvulas cardíacas. ¿Ok? Comienza con una endocarditis. Si yo no trato la endocarditis, las bacterias van a proliferar en mi válvula auriculoventricular o tricuspide o mitral. ¿Qué hace la bacteria? Compone la válvula. Ustedes saben por fisiología que cuando yo tengo sístole auricular, yo tengo que tener diástole ventricular, ¿correcto? Cuando yo tengo sístole ventricular, sabemos que la sístole ventricular genera mayor presión. Cuando el ventrículo se contrae y la aurícula se relaja, en vez de la sangre salir todo por la arteria pulmonar o aorta, él refluye a aurícula, que se le llama soplo cardíaco. Y se escucha de ese jeito. Así mismo. ¿Por qué? Porque la sangre refluye por la alteración de mis válvulas. Eso es la consecuencia de este microorganismo. Causas de problemas cardíacos por infección puede ser por bacterias o por fiebre reumática, una enfermedad de base. Yo ya llegué a ver pacientes que agarraron esta bacteria por canal no restaurado. Tratamiento con luz. La bacteria migra por ahí y va a endocardio generando la bacteria. Por eso una boa higiene bucal evita problemas cardiovasculares. Estou falando com vocês jovens difíceis, porque o sistema imunológico está fortalecido. Pero cuando hablamos de personas de tercera edad, mayor susceptibilidad, mayor exposición, mayor compromiso. Pacientes de 71 años, su arcaria estaba comprometida, varios canales sin subsanar el problema, ¿verdad? La bacteria entrou por ali, usando cardiopino. Por isso que eu sempre falo, se você quer saber se a pessoa é limpa, olha a boca dela. Porque a higiene bucal é essencial, ¿verdad? Evita la proliferación y también la contaminación de patógenos. ¿Comprendieron la clase de hoy? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Quiero que estudien para la próxima clase enterobacterias. Enterobacterias. Sí. Espacial, Hasta enterobacterias. Sí, y después vamos a hacer repaso. Vamos a hacer un cuestionario, ya que tenemos 2 semanas. 2 semanas antes va a ser el cuestionario en clase.
final ustedes van a estudiar y una semana antes te voy a preguntar ese repaso. Mi repaso solamente funciona si el alumno estudia, o si no, no hay repaso. Vamos. ¿Entienden? ¿Cuál es el objetivo del repaso? Aclarar tus dudas para enfocar el contenido. ¿Cuál es el objetivo del repaso también? Fortalecer tus debilidades. Eu acho que não é fraco nesse tema. Então eu vou focar mais nisso e você sei o resto.